Hola amigos, ahora estudiaremos la medida del ángulo central cuando está fuera del ángulo inscrito. En el video de la medida del ángulo inscrito, aprendimos que este ángulo se caracteriza por tener una medida que es la mitad del ángulo central que subtiende el mismo arco. También aprendimos que esta característica se mantiene independientemente de la ubicación del ángulo central respecto al ángulo inscrito. Es importante mencionar que todas estas relaciones se trabajaron de una manera intuitiva, es decir, no formal. Hasta que estudiaste la clase 1.3 de tu libro de texto, fue que se demostró rigurosamente la relación entre las medidas del ángulo central y el ángulo inscrito. Cuando el ángulo central tiene su vértice sobre un lado del ángulo inscrito. Utilizando la igualdad demostrada en la clase 1.3, demuestra que la medida del ángulo BOA es igual a 2 veces la medida del ángulo BPA, cuando el centro está fuera del ángulo BPA. Observa que el centro de la circunferencia es el vértice del ángulo central. En este momento puedes pausar el video para intentar realizar por tu cuenta la demostración. Primero, trazamos el diámetro QP. Y por la igualdad demostrada en la clase 1.3, podemos decir que la medida del ángulo AOQ es igual al doble de la medida del ángulo APQ. Porque el ángulo central AOQ subtiende el mismo arco que el ángulo inscrito APQ. Por una razón similar, podemos decir que la medida del ángulo BOQ es igual al doble de la medida del ángulo BPQ. Es decir, el ángulo central BOQ subtiende el mismo arco que el ángulo inscrito BPQ. Como la amplitud del ángulo BOA se puede expresar como la amplitud del ángulo BOQ menos la amplitud del ángulo AOQ, entonces podemos decir que la medida del ángulo BOA es igual a 2 veces la medida del ángulo BPQ menos 2 veces la medida del ángulo APQ. Porque la medida del ángulo BOQ es 2 veces la medida del ángulo BPQ. Y la medida del ángulo AOQ es igual a 2 veces la medida del ángulo APQ. Sacando factor común a esta expresión, tenemos que 2 es factor de la medida del ángulo BPQ menos la medida del ángulo APQ. Observando la figura, podemos decir que la medida del ángulo BPQ menos la medida del ángulo APQ es igual a la medida del ángulo BPA.
Por lo tanto, la medida del ángulo BOA es igual al doble de la medida del ángulo DPA. En una circunferencia, para cualquier ángulo inscrito, se cumple que la medida del ángulo central es el doble de la medida del ángulo inscrito que subtiende el mismo arco. Además, los ángulos inscritos que subtienden el mismo arco tienen igual medida. Ahora te corresponde a ti practicar lo que has aprendido. Resuelve el problema de la clase 1.5 en la página 148 de tu libro de texto de 9º grado.